estamos en Bikeside, estamos con Isaac, que además de colega es un pedazo profesional de los neumáticos. Os prometí un vídeo de neumáticos top, de estos que marcan, con todas las preguntas que me hacéis siempre y no os sé responder, pues porque no puedo probar tantos neumáticos y no puedo tener tantas motos, ojalá. Y aquí Isaac nos va a hacer un poquito... todo lo que haga falta. Vamos al lío. Oye, ¿qué has estado haciendo este año? Has estado montando muchos neumáticos, ¿no? Sí, unos pocos. Unos cuantos miles. Explícanos. Hemos estado... Bueno, por suerte por suerte o por desgracia, no lo sé. Quiero tomármelo de la forma positiva. Hemos estado trabajando en el Mundial de Resistencia en la EWC de Superbike y en el SBK. Y la verdad que no se montan 1000 ni 2000 gomas, sino que aprendes un montón, ves todo tipo de desgastes, trabajas con unos profesionales increíbles, con unos pilotazos, hay unos niveles brutales y coges una experiencia muy buena que después a la hora del día a día nos ayuda muchísimo a asesorar, a analizar el neumático, a recomendar un neumático para según qué uso, y es un punto muy top que hemos conseguido. Claro, bueno, esto ha sido este año, pero no has empezado ahora, tú llevas ya una trayectoria con el taller. Sí, llevamos ya más de 14 años con esto. Siendo distribuidores de Dunlop llevamos más de 10 y esto ha sido un plus más que te hace, bueno, coges más nivel simplemente. Bueno, sois pro dealer de Dunlop, o sea, no es... Sí, el tema de poder analizar un neumático, probarlo antes de que salga, saber los puntos fuertes, los puntos débiles, ir a las pruebas y al desarrollo, pues es un punto muy bueno a la hora de que cuando te viene alguien y te pide una recomendación, saber exactamente qué es lo que le va a ir bien a esa persona y con su moto y su uso. Bueno, aún así, si aquí te viene alguien y quiere otra marca, Por montas supuesto. absolutamente de todo, o sea... Sí, aquí lo que necesite el cliente o lo que pida. Siempre vamos a intentar recomendar y al ser pro dealer pues tenemos más noción sobre esta marca. Pero no nos cerramos a ninguna y si necesitan Bridgestone, Michelin, Pirelli... Lo que sea, tocáis de todo. Sí. Pregunta recurrente, tema de la fecha de caducidad. ¿Es verdad que los neumáticos caducan, no caducan? ¿Cómo se sabe si está caducado y qué pasa cuando Vamos un a neumático cogerlo con está pinzas. caducado? Vamos a cogerlo con pinzas porque esto es un tema que da mucho debate, que puedes decir, no decir. Fecha de caducidad. Como tal, si nos acogemos a la norma, no tienen, es decir, porque entonces no te pondrían una fecha de fabricación, sino que te pondría una fecha de caducidad de a partir de esta fecha no es válido el neumático. ¿Esto significa que no caduca? No, no. Cuando se hace un desarrollo, cuando se desarrolla un neumático, se hace para un tipo de condiciones, ¿vale? Los fabricantes normalmente, Dunlop, hombre, un neumático en unas condiciones buenas te aseguran un rendimiento que rondará los 4 años, ¿vale? Yo tengo la moto en taller, o sea, en el garaje, guardada a 20 grados, en caballetes, pues lógicamente este neumático con 5 años, 6 años, tendrá mejores condiciones que un neumático de 3 que ha dormido en la calle, cerca del mar, tocándole el sol, que no han cuidado las presiones, etc. Entonces, es una recomendación y es una de las cosas que nosotros probamos a la hora de decir, oye, es que a partir, por norma general, a partir de los 4 años, vas a tener una pérdida de prestaciones. ¿Me va a explotar? No. Vas a tener una pérdida de prestaciones. ¿Hasta el punto de que algún día explote? Sí, si no lo cuidas. Hay que vigilar que no le salgan grietas, que la goma no esté endurecida, que tenga un buen desgaste, que no le salgan deformaciones. Todo esto hay que controlarlo, pero no lo podemos estipular por fecha. Podemos recomendar que entre los 3 y los 4 años no vas a tener ningún problema. ¿Y cómo podemos saber si está caducado
entendiendo caducado como que ha perdido prestaciones o no. A ver, teniendo en cuenta la fecha de fabricación, al cabo de este periodo, yo recomiendo estar atento. En caso de que no hayas gastado el neumático dentro de este periodo, empieza a estar atento controlando grietas, que no le aparezcan grietas, que no le aparezcan deformaciones. También es un problema el tema de controlar tracciona, no tracciona, tiene el mismo grip, no. ¿Por qué? Porque como es una pérdida progresiva, el conductor se habitúa a esa pérdida. ¿Cuándo nota el cambio? Cuando monta ese mismo neumático nuevo, y entonces dice, ¡ostras! ¿Cómo agarra esto? Ya, es que no te habías dado cuenta, pero ha ido perdiendo. Montas el que la goma está en su pleno potencial, y entonces dices, hostia, pues a lo mejor sí que había perdido. Claro. Después, más allá de la fecha de caducidad, a veces tenemos que cambiar el neumático antes. Sí, está claro. ¿Qué indicadores tenemos de, vale, pues el neumático tiene 2 años, pero hay que cambiarlo? ¿En qué tenemos que fijarnos para saberlo? Los 4 pilares sería, el primero, el desgaste. Si tú tienes un neumático gastado hasta el chivato o ya lo has pasado, aunque, ostras, por el lado me queda dibujo, ya, pero por el centro no. Entonces, como mínimo, la conducción te va a cambiar porque no está trabajando bien. El chivato sería la referencia. La referencia que nos da el fabricante para decir, estás llegando al fin de la vida del neumático. Todos los neumáticos, en medio de las ranuras, tienen un chivato, ¿vale? Tienen una marquita que cuando se alcanza esa marca y se alinea con la zona de rodada, el fabricante te dice que eso ya es fin de vida de neumático. Habría que cambiarlo. Otro pilar importante, fuera parte del desgaste, es controlar el tema de posibles grietas, posibles anomalías que sufra la carcasa o la goma debido a, pues posiblemente, el tiempo, el uso, las condiciones climáticas, cómo se ha utilizado, si se ha llevado bien de presión, si no sé si ha rodado en una presión no correcta. Hay que ir controlando, es decir, ostras, le están saliendo grietas, ostras, se está empezando a cuartear, ostras, la goma está muy endurecida, detonante para cambiar. Otro pilar sería que se haya deformado por una conducción agresiva o en unas condiciones que la moto tiene un mal setting y se ha conducido de una manera que el neumático se ha deformado de forma anómala. Es decir, en vez de gastarse progresivo, pues ha habido unas zonas que han tenido un desgaste superior, se provocan unas deformaciones y esto nos va a destrozar la conducción volviéndola peligrosa. Y por último, sería lo que llamamos, es que lo he dejado cuadrado. Pues bueno, has montado un neumático que por los laterales lo tienes perfecto, no está gastado del todo por el centro, pero tenemos una zona de planicie que es debido a conducir demasiado en recta. Haces mucha recta, haces poca curva, solo lo desgastas por el centro y esto llega a un punto que aún no estando ni siquiera desgastado por el centro, crea un ángulo que cuando vayas a pasar de ahí te va a ser incómodo, incluso puede ser peligroso porque hay una esquina que cuando vas a hacer la transición entre el plano y la curva tienes muy poca zona de contacto, se crean inestabilidades. Bueno, hay que ir con cuidado. Este sería otro de los motivos por los cuales yo recomiendo cambiar. Vale, bueno, has hablado del mal desgaste que puede producir el no llevar la moto en su sitio. Esto, pues el tema del amortiguador, ¿cómo influye esto también? Porque a veces nos obsesionamos con el neumático y nos olvidamos de cómo puede influir el no llevar una suspensión al día, un amortiguador que trabaje correctamente. Sí. ¿Cómo podemos detectar si la culpa es de un factor externo al neumático en sí? Normalmente, hablando de Dunlop, están sacando neumáticos al mercado con unas tecnologías que tenemos que olvidarnos de la vieja escuela de neumático blando, agarra y dura poco, neumático duro, no agarra y dura mucho. No, hasta cualquier neumático, incluso la gama Road, es un neumático que el que sabe pilotar y no hace falta tener un gran nivel, en cualquier rotonda puede ir con la rodilla al suelo.
¿Cuál es la diferencia? La velocidad de paso de curva a máxima inclinación. Aquí es donde determinamos, pues con un ROAD podrás estar con la rodilla en el suelo por una curva de 80 km por hora y a partir de ahí el neumático empezará a avisar de decir no me pases de esta velocidad porque mi tecnología ya no está llegando al límite. Cuando montamos un Super Sport, pues esos 80 kilómetros los trasladamos a 110, por ejemplo. Cuando montamos un 50-50 ya empezamos a velocidades de 130, 150 y cuando montamos un neumático de carreras, estas velocidades son para ir a más de 200 km por hora a pleno rendimiento con máxima tumbada. ¿Qué pasa si montas el típico de carreras y la curva la quieres dar la das a 80 porque no tienes más nivel? Hemos de ser conscientes, tanto en neumáticos como en motos. Cuanto más preparación, más potencial tiene el producto o la máquina, más potencial vas a tener que aplicar tú. No es igual de fácil llevar una moto de carreras que una moto de calle. Entonces, si no tienes el nivel... ¿Esta moto puede ir rápido? Sí, esta moto puede ir rápido con quien la sepa llevar rápido en el sitio donde pueda ir rápido. Cuando tenemos una moto súper deportiva con unas suspensiones muy duras, estamos hablando de que es una moto para un uso a muy alta velocidad, con una anchura de pista plana, sin deformidades. Esa moto posiblemente la metas en una carretera de curvas ratoneras y no haya quien la meta en curva, por mucho nivel que tengas. ¿Qué hay que hacer? Ablandar. Con los neumáticos pasa lo mismo, no tiene sentido montarte un neumático de carreras que tienen que trabajar a 90 grados porque si no, no usan ni el 50% del agarre para llevarlo en una carretera de curvas de 50, de 60, de 80, porque nos va a perjudicar muchísimo más que montar un neumático mucho más simple, que tenga una capacidad de alcanzar la temperatura de trabajo mucho antes, que no le haga falta tener que trabajar a esos ritmos tan altos para dar su potencial y darte una comodidad de conducción correcta. Entonces, ¿qué consejo podríamos darle a la gente? Típica consulta es ¿qué neumático monto? ¿Cómo una persona por sí misma puede tener un poquito la capacidad de ver un poco qué tipo de neumático le conviene más? ¿Cómo se puede saber esto sin tener referencias al final? Y yo, aplicando conocimientos de circuito y de desarrollo, de tecnología de pista, de ingeniería, seamos humildes. Ahí se empieza todo. Es como en el tema de las suspensiones. Es que a mí me han dicho que las suspensiones las tengo que llevar duras para poder correr, porque los que corren mucho llevan las suspensiones duras. Hay un dicho que dice, todo lo blando que sea posible, todo lo duro que sea necesario. Es decir, vamos a ser conservadores, vamos a adaptarnos a un nivel bajo y si consideramos que hay que subir porque nos falta, porque tenemos problemas, entonces subimos de nivel. Pero esta progresión es mucho más correcta y mucho más efectiva que ponernos en el lado contrario y jugárnosla a ver qué pasa. Porque no evolucionaremos y posiblemente nos llevemos más de un susto. Claro, es que también nos puede dar el susto el ir a por lo más pro, lo más top, lo más caro, y nos puede dar el susto pues porque no está dentro de nuestro nivel. Porque no estás llevando la temperatura, porque no tienes una moto preparada para ello, porque hay X condicionantes que te pueden hacer ir mal. Entonces... Después también cada tipo de moto tiene su tipo de neumático, Por supuesto. si te has comprado una trail no pretendas montarle un neumático de circuito. Correcto. O un 50-50 quizás, porque cada moto está para lo que está. Correcto, hay unas gamas, hay que trabajar sobre ellas, sean Dunlop, sean ante la duda también, gente que tiene una moto muy preparada, menos, pero... o de muy alto nivel, pero no sabe prepararla, no sabe tal, pues considero que tienen que tirar a gomas con no menos tecnología, porque al final estamos hablando de marcas punteras como Pirelli, pero sí que es verdad
trabajan mucho sobre la goma y no tanto sobre la carcasa. ¿Esto qué pasa? La diferencia es que da igual un poco cómo tengas el setting de la moto, que te va a funcionar, porque es goma blanda, ahora te va a durar la mitad, o menos. pero la gente, por ejemplo, yo me tiro piedras encima y yo voy a defender la marca siempre, pero por ejemplo, Ducatis, motos que tengan chasis muy rígidos, o sean muy rígidas, pues, claro, si las llevan bien de setting, estos neumáticos le van a ir genial, pero si no, siempre le va a ir mejor un neumático que simplemente agarre más con una carcasa blanda, que dure lo que dure, pero que sea seguro. Ahora un poquito centrándonos en Dunlop, que al final quizás es lo que conocemos más. ¿Qué tecnologías tú que conoces? Porque claro, te metes en la página de Dunlop, tú ves los neumáticos, te empiezan a salir tecnologías con nombres rarísimos que los mortales es como nos quedamos de qué me estás contando. ¿Qué tecnologías dirías que son las más importantes? ¿Cuáles destacarías? Y un poquito cuál es el objetivo de cada, incluso de los compuestos. Claro, tenemos que pensar a lo que iba antes, que esa filosofía del neumático deportivo blando dura poco, neumático duro no agarra pero dura mucho, Dunlop se la ha trinchado, ¿vale? Entonces, está aplicando una serie de tecnologías, ya no en la goma solo, sino en las carcasas, para que un neumático de máxima durabilidad, con un agarre en agua brutal, pueda darte un uso deportivo y puedas ir con la rodilla al suelo, ¿vale? ¿Cómo se consigue? Todos conocemos el mundo del multithread, el multicompuesto, esto prácticamente ya lo tienen todas las marcas, pero aparte de esto hay muchas tecnologías que se están aplicando. El JBL, el Level Jointless Belt, que es que ya no se hacen capas dentro de la estructura del neumático, sino que es un único hilo que lo envuelve. Esto a la hora de absorber tensiones, de dejar que la carcasa flecte y darnos un máximo grip, es un avance muy bueno. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Mutan o neumáticos que cargan mucho peso delante del DFF, que es una lona para que la moto sea más precisa, que cuando tenemos unas motos, póngase, una BMW GS, 250 kilos, más carga, más equipaje, al final estamos cargando en el neumático delantero, que es un 110, un 120, 350 kilos con una inercia. Esta lona lo que hace es absorber, hacer que el neumático sea más preciso, evitar las vibraciones, mejorar la pisada, mejorar el grip, mejorar la transición. Después tenemos, sobre todo en temas de todos los neumáticos, de agua, multiestación, lluvia, bajas temperaturas, el High Silica. El High Silica, el dióxido de silicio, que esto es un aditivo que se le pone a la goma, se va aumentando la cantidad. ¿Y para qué sirve? Aparte de que te mejora el grip en condiciones húmedas y mejora el desgaste, una parte muy importante es que a temperaturas, sobre todo inferiores a 7 grados, que es cuando una goma se endurece y entonces pierdes el grip, este compuesto hace que a menos de 7 grados sigas teniendo una goma blanda y que te pueda dar un agarre y una seguridad óptimo para ese tipo de condiciones. Todas estas tecnologías, el rayón para aumentar la velocidad de alcance de temperatura, el neumático frío no agarra, pues entonces ¿qué hacemos? Le metemos una capa de rayón, casi todos los que hay ahora mismo, MK3, Mutan, todos la tienen, y con esto lo que conseguimos es que en pocos kilómetros hayamos puesto, sin un ejercicio de rendimiento máximo, el neumático esté a pleno rendimiento y a una buena temperatura para trabajar. Todo esto lo generan las lonas, las transiciones de temperatura, las transiciones de pisada, las transiciones cinegéticas. Son tecnologías que se están aplicando para que precisamente cualquier usuario de cualquier nivel pueda disfrutar la moto y tenga una seguridad, sea cual sea el uso. Estas tecnologías es la diferencia que hay
o lo que marca más la diferencia entre una marca top con las marcas chinas? Bueno, yo en el mercado asiático ya no entro por temas de normativas, por temas de seguridad. Desde luego la tecnología no es la misma, el precio tampoco. Yo ahí ya... Hay gente que compra neumáticos de tecnología del año 2003 o del año 2000 y ya le está bien y no es achacable, pero aunque sea así, en este caso recomiendo que sean de primeras marcas simplemente por un tema de normativa y cumplimiento de los requisitos imprescindibles para la seguridad. Otro tema recurrente que me consultan muy a menudo es el tema de las presiones. Eso es... ¿Cómo podemos saber si llevamos una presión adecuada? ¿Cómo podemos ajustarla? Porque claro, no es lo mismo invierno que verano, un asfalto frío, un asfalto que tenga mejor agarre o uno que no agarre tanto. ¿Cómo una persona normal de la calle puede por sí misma ver para dónde tirar para ajustar estas presiones? No hay una regla básica que yo te vaya a poder decir. Si montas esta presión, vas a ir genial. ¿Por qué? Porque depende el uso y el estilo de pilotaje. Pero a rasgos generales nos tiene que quedar claro que cuanto más bajamos la presión, más zona de contacto tenemos con el suelo. Esto aumenta el agarre. ¿Qué pasa si nos pasamos? Si nos pasamos de bajar la presión, lo que conseguiremos es que el neumático no trabaja bien, no conseguimos esa temperatura. Me he visto casos incluso de que se ha destalonado un neumático que no tenga una tecnología de carcasa de baja presión, como puede ser un TT, un GP Racer 212, GP Pros, KRs y demás. Todos estos neumáticos tienen un refuerzo en el flanco para que cuando tú bajas la presión, eso está ahí apretando y no va a destalonar aunque lo bajes a 1.5. Todos los neumáticos que no tengan esto, por debajo de 1.9, 2 kilos, hay riesgo de destalonamiento en caso de coger un mal piano, un bache en la carretera, etc, etc, etc. No solo llevándolo a esas presiones y más por calle, no solo no vas a conseguir llevar el neumático a la zona de trabajo que tiene que llegar, sino que vas a tener deformaciones, un mal desgaste y un peligro alto de que puedas destalonar y ahí se acabó la partida. Entonces, ¿crees que es recomendable seguir el estándar de 2.5-2.9 como punto de partida? Esto es un punto de partida. A partir de aquí, yo, en el 90% de los casos, considero que para moto utilitaria, naked, R, cualquier moto de calle, normalmente las presiones en el delantero no varían mucho, estamos entre 2.3 y 2.5, y después se puede jugar con las traseras, que yo lo que recomiendo es entre un 2.3 y un 2.7 dependiendo el uso. Aquí cada uno tiene que ser un poquito responsable y saber decir, ostras, pues mira, es que yo voy a irme de viaje con mi chica detrás o con mi chico detrás, cargado con maletas y demás. Bueno, pues tendrás que meterle más presión. Voy a irme de paseo. Bueno, pues no vas a tener problema con un 2.10, con un 2,7 bares. ¿Qué pasa? Ostras, me voy a ir de ruta de domingo, vamos a meterle caña, quiero un uso deportivo tal. Bájale la presión, no pasa nada, le puedes bajar hasta 2.3, 2.2 al trasero y vas a tener más agarre, hasta un 40% más de agarre, depende del neumático y la moto. Bueno, siempre respetando los límites. Siempre respetando los límites. Yo recomiendo nunca, bajo ningún concepto, bajar del 2,1, 2,2 en el delantero y del 2,19 tirando al máximo al trasero. En frío. En condición de uso, ¿vale? Si nos ponemos puristas, el tema de las presiones se mide en carreras. Se mide en carreras, ¿cómo se mide en carreras? Con un neumático, con un calentador que lleva más de 50 minutos en estático, preparando ese neumático para salir a correr en una pista con una temperatura X. Eso, ahí se puede determinar. Voy a ponerlo a esta presión.
Para otro uso no lo sabemos. ¿Y qué pasa? Yo recomiendo no bajar de estas presiones porque en caso de que tú pongas un neumático a 2 en frío, posiblemente cuando estés rodando, si tienes un uso normal, consigas llevarlo el trasero, que es el que tracciona, es el que desarrolla la máxima temperatura, a 2,3, 2,4, 2,5 kilos de presión, que tampoco te estás excediendo por arriba. Problema que si bajo más de 2, me va a costar llegar a la temperatura y pensando que lo pongo a 1,8 para después estar en 2,2, no vas a conseguir llegar a 2 kilos y vas a tener problemas peligrosos. Me preguntan mucho por la RoadSmart 4, yo no la he probado. RoadSmart, MK3, si mutan un poquito las diferencias, el uso de cada una, ¿nos puedes explicar un poquito? Sí, claro. Tocaríamos, bueno, esta sería faltaría el TT como gama de máxima deportividad para calle, ¿vale? Que también es uso en circuito. Sí, pero bueno, a nivel de ahora, pues tema frío, lluvia, tal... ¿Qué pasa? RoadSmart 4 actualmente en su sector es líder, ha pasado las pruebas de Motorrad, los test de Motorrad, dando una nota brutal en todo el sistema de geometría de neumático, es decir, agarre en seco, agarre excepcional en mojado, una agilidad muy superior a los competidores y un desgaste irrisorio con una alta durabilidad. Estamos hablando de un neumático que en motos de alta cilindrada, como mínimo de los mínimos, lo estamos cambiando con 15.000 kilómetros al trasero. Y estoy cambiando, no han llegado muchos porque es un neumático relativamente nuevo, pero hemos cambiado ya con 27.000 kilómetros al trasero, que esto es inaudito en el sector de la moto. Con un neumático que, insisto... Pero a nivel de prestaciones es un pedazo de neumático, o sea, es que a nivel de prestaciones, piensa que en los test, el piloto de pruebas en mojado va con la rodilla en el suelo, sobre un suelo deslizante. O sea, tiene un agarre brutal. En seco, llevándolo siempre, insisto, a la zona de trabajo, no pretendas salir de casa y tocar rodilla en la primera curva. Pero en la zona de trabajo es muy fácil que te dé una seguridad y una inclinación alta. Habrá que probarlo. Otra cosa que precisamente lleva el High Silica de última generación, ¿vale? Con lo que conseguimos esto también, es un neumático que a muy baja temperatura para carreteras, es un neumático pensado para todo tipo de expediciones y de usos, lo puede ser un uso urbano cotidiano, puede ser un uso de fin de semana, de ocio, puede ser un uso de viajes y le da igual un poquito la condición climática y el tipo de terreno, ¿vale? Está preparado para ser competente en todos estos aspectos. Pasamos a la zona crossover, al Mutan. La verdad es que es posiblemente, ahora mismo no tiene competidor, es el único neumático, incluso para uso deportivo, catalogado como M+S, Mutan Snow. Y la polivalencia que da este neumático lo recomiendo muchísimo para todas estas motos maxi trails, de uso deportivo con maxi trails, que ya empezamos a pasar los 150, 160, 180 caballos. Es un neumático que tú bien lo sabes, se puede montar incluso en una moto semideportiva, te va a permitir ir con la rodilla al suelo, y hablando de los otros sectores, te permite meterte por ciertos campos de off-road, puede pisar nieve sin problema. Mutan Snow lleva, como hablábamos antes, el compuesto de High Silica a una cantidad elevada, con lo cual es un neumático que por debajo de los 7 grados la goma sigue trabajando bien, sigue blanda. Tiene un sistema de desagüe brutal, la evacuación tanto de barro, tierra, barro entre comillas, y agua sobre todo, es brutal, se puede conducir en agua y da una fiabilidad muy alta. Tecnologías que además se le han puesto, como comentábamos, el DFF para motos, de que cuando van cargadas en viaje, tal, no sé qué, estamos machacando el neumático delantero con más de 300 kilos. Es estable, tiene buena pisada, es muy direccional y la verdad que da una sensación de seguridad muy buena, muy rápido.
Durabilidad, eso sí, tenemos lo normal en estas motos de alta cilindrada es entre 6 y 8.000 kilómetros a neumático trasero. Bueno, es que al final te está dando un agarre en seco que a mí me tiene súper sorprendida porque no lo parece, tú ves estos tacos y no parece que vaya a tener ese agarre en seco que tiene este neumático. Es un neumático que tardó 2 años en dar el boom, porque la gente lo veía y no se imaginaba que este neumático pudiera usarlo en unas condiciones deportivas y que te fuera a dar agarre. Da una sensación de que vas a perder grip y para nada. Bueno, al final es un neumático que deriva del MK3, sí, por lo que me comentabas. Sí, eso tiene muchísima tecnología. La base es un MK3. El MK3 es un neumático que es deportivo, o sea, deportivo, claro, para calle. Es el Hyper Sport, máximo rendimiento en calle. Pues hereda la misma carcasa, mismo tipo de goma, con las diferencias que te digo, más reforzados en los neumáticos delanteros para motos de gran quilaje y el ranurado y el high silica para ofrecer ese plus de agarre en situaciones climáticas adversas, con agua, nieve, en pista de off-road, para que pueda traccionar bien y no perdamos grip. Vale. Y entonces, entre el MK3 y la TT, un poquito las diferencias, el uso, porque es un poco también lo que decíamos antes, de empecemos siendo humildes, vamos a ver. Correcto. ¿Qué necesitamos? MK3 es un neumático que se ha desarrollado sobre todo para el sector hiper naked, de estas ya que pasamos hasta los 180 caballos, ¿vale? O deportivas de 1000 centímetros cúbicos, para un uso en calle del que suele tener el 90% de los que le dan este uso deportivo a una moto comprada que no está preparada para correr. Es decir, vamos a tener un neumático que calienta enseguida, que nos permite un uso deportivo muy bueno, que cuesta muchísimo llevarlo al límite de sus capacidades por calle. Es un neumático que te va a poder ofrecer la posibilidad de ir con la rodilla al suelo, estriberas y demás, con facilidad una vez está en su zona de trabajo, que la coge rápido. En agua te da un uso muy bueno de seguridad, de que, oye, vas a hacer la transición, pues lo que hablábamos, ¿no? Nadie que vaya a montar este neumático dice, se pone a llover, voy a coger la moto. No, pero a todos nos ha pasado que tenemos nuestra salida de domingo, nuestra ruta, ostras, se nos pone a llover. Bueno, pues este neumático te va a permitir darle un uso dinámico para acabar la ruta bien, con confianza y volver a casa sin ningún tipo de problema, dándote una seguridad y una sensación buena. Y respecto al TT, ¿o dónde estaría uno para ubicar uno y otro? Sí, MK3 lo recomiendo solo para uso de calle, súper deportivo, da igual la moto, te va a dar, siempre que lo lleves a las presiones adecuadas y todo esté en condiciones, te va a dar un uso brutal. O sea, yo en los test no nos hemos acabado este neumático por calle, no nos ha dado ningún susto, a velocidades muy altas, de esas que tú y yo sabemos que son de dudosa legalidad, y a las cuales cuando alguien me dice, ostras, es que a 180, tío, tumbando le abro muy fuerte a la 1000 y ahí parece que me hace una... Bueno, es que a lo mejor no estás en el sitio adecuado como para ir a 180 en una curva abriéndole de cierta manera, ¿no? Para eso vete a un circuito, y ahí es donde entra un TT o un 212, que son neumáticos para track day y uso en calle. En concreto el TT es un 50-50. Tenemos ya, ahora sí, la tecnología de baja presión, podemos bajar este neumático a 1.6 bares sin tener peligro de destalonamiento. Tiene menos facilidad para ponerse a tono que el MK3, pero sí que es verdad que tarda más, pero da más. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, es un neumático así de entrada para ir a más alta velocidad, que a lo mejor no tienes el mismo feedback que tiene este en el delantero
porque no es para un uso amateur de todo, de a ver dónde... No, ya vamos a palabras serias. La inclinación, donde este se queda, pues lo que hablamos, ¿no? Entre 48 y 50 grados, ahí ya, ojo, que no es una mala inclinación, ¿eh? No todo el mundo la consigue, incluso con neumáticos más buenos. Pero, claro, el TT te da un plus más en velocidad de paso por curva, en agarre, en seco, y en este límite de inclinación, ¿no? Además, siendo un circuito donde digo que no recomiendo para uso en circuito, no porque no tengas grip, sino porque es un neumático que lleva una tecnología precisamente para calentar rápido, por calle, en unas condiciones de baja temperatura, le han puesto unas lonas para que, pese a esas condiciones, consigas una temperatura alta. Cuando lo usamos en circuito, excedemos tanto la temperatura que se nos empieza a hinchar como un balón y ahí se acaba todo el grip. Esto al TT no le pasa. El TT lo podemos bajar de presión, tiene para ser un neumático súper deportivo una velocidad de transición a coger la zona de trabajo, de temperatura de trabajo buena, pero no la excedemos, la podemos usar en circuito. Incluso hay mucha gente que entrena con TT y no se acabará un TT. O sea, un TT te permite un ritmo en circuito ya elevado, o sea, Sí. porque a veces parece como que es un neumático de calle. No, yo lo digo siempre, yo creo que un TT es un neumático que te permite ir bastante rápido. Obviamente, si eres un mega pro con una moto mega potente, igual ahí sí que vas a tener problemas, pero para el uso de la mayoría de la gente, para un uso amateur, tanderos, y entiendo como amateur que no me venga a decir, no, pero yo soy amateur, pero en parrilla de MotoGP te aseguro que no quedo el último. Bueno, pues casos de estos aparte, para esto ya necesitamos neumáticos de competición, que no tienen nada que ver. Podríamos hacer otra masterclass de esto, ¿no? Pero para un uso amateur a ritmos altos, el TT es súper válido. Y bueno, estamos hablando de su competidor directo, es un Pirelli Supercorsa SC o SP3, que nadie duda de que es un súper deportivo para motos de carreras prácticamente, y un uso amateur. Realmente la gente que me ha venido con posibles ostras, es que no me acaba de tal, no sé qué, siempre me he encontrado que no era problema del neumático, sino que pues tenía un mal setting de suspensión, que tenía una mala geometría, y solucionado esto, me han vuelto y han dicho, ostras, tío, me ha cambiado la moto, no me has cambiado el neumático, me has cambiado la moto, ahora no me lo acabo ni de broma. Esta es la filosofía que hay que conseguir con este tipo de neumáticos. Es importante, es un detalle importante. Hay mucha gente que se queja del grip del neumático, hostia, es que se me cierra la dirección, ostras, es que pierdo grip, es que no me da seguridad, y no es que tengas un mal neumático, es que llevas una moto no adaptada a tu conducción. Es importante poner la moto a punto y adaptarla a lo que necesitas. El tema de que comentabas de que se pasa de temperatura, ¿cómo podemos saber si un neumático se ha pasado de temperatura y cuál es la consecuencia, tanto la inmediata como después a largo plazo? Pues a veces lo que hacemos de montar un neumático calle-circuito, si lo pasamos de temperatura en circuito, ¿tiene después alguna repercusión en la calle o...? A ver, las gomas cuando cogen una temperatura, sí que es verdad que va a haber una pérdida de rendimiento a la que has calentado un neumático, lo has enfriado por esto. En las carreras, dices, ostras, pero si este neumático, ¿por qué lo cambian? Porque si está nuevo, si solo ha hecho 16 vueltas con él. Ya, pero es que estamos hablando de pilotos. Pilotos que van a buscar la centésima de segundo a mejorar. Pierde prestación un neumático que se ha puesto a muy alta temperatura, se ha enfriado y lo volvemos a calentar. Sí, algo. ¿Lo vamos a notar? Los mortales normales, no, para nada. O sea, esto no tiene consecuencia. Lo que sí que tiene consecuencia es el tema de las presiones. ¿Cómo podemos saber si me estoy pasando de temperatura? Bueno, pues es que si vas con este neumático, entras a circuito y esta lona
que lleva especial para que por calle consigas una temperatura de trabajo rápidamente, se pone en función, y se pone en función, claro, a la que tengas un nivel medianamente alto y empieces a hacer unos tiempos de entreno, vas a tener una subida de presión. Subida de presión, perdemos grip, y lo que vas a notar es que cuando abres gas, empieza a deslizar el neumático porque está tan hinchado que la zona de contacto es mínima. Empezarás a tener malos desgastes, no te vas a pegar el susto porque la filosofía de Dunlop es que antes avisa. A quien no le gusta, a mí me encanta el poder jugar con esa zona de ese margen de juego, ¿no? que te deja y que te permite decir, aquí estoy, aquí ya, tienes que jugar en esta transición porque estoy llegando al límite, ¿no? Esto por calle no nos lo vamos a encontrar con este neumático, pero en circuito sí. Entonces, cuando se nos pone el neumático azul, ¿sabes? La típica imagen de la carcasa azul, sí. ¿De qué viene eso? ¿Qué pasa? Bueno, eso ha sido que los polímeros han llegado a una temperatura de trabajo, las resinas, todos los compuestos internos han llegado a un estrés, se han estresado de tal forma que se ve reflejado en la superficie del neumático. Después ruedas con él otra vez a temperatura y esto desaparece, ¿no? ¿Ha perdido prestación? Sí, claro que ha perdido prestación, pero el neumático sigue siendo válido para circular por la calle sin riesgos. Bueno, un neumático... Yo esto normalmente se ve en circuitos. Por calle, poner un neumático azul... No, pero yo lo que he visto, por ejemplo... A no ser que hayas entrado al circuito... No, lo que yo he visto es que hay la práctica de comprar o coger del circuito neumáticos usados. No lo recomiendo. No lo recomiendo. O sea, estoy totalmente en contra. Hay gente que lo hace. Yo, en sus tiempos, cuando no conocía, lo hice. Yo también, no, lo reconozco. Lo hemos hecho todos. ¡Ostras! Pero es que va bien. Bueno, va bien. No... El desarrollo de un neumático para circuito es lo que te he comentado antes. Está pensado para rodar entre 80 y 90 grados. Entre 80 y 90 grados. Depende cuál, entre 85. ¿Sabes? O sea, vamos a acotar el rango de temperatura ahí. Es decir, si un piloto está rodando medio segundo, un segundo más rápido, medio segundo, un segundo más lento, cambiamos temperatura de trabajo y hay que cambiar el setting de la moto. Porque entonces no vas a estar desarrollando el 100% de agarre de ese neumático. ¿Significa que va mal? No. ¿Por qué decimos, pues me iba genial? Claro, porque es un neumático que te da un 100% y tú con el 40 estás flipando. Pero podemos tener problemas de que son neumáticos que no están preparados para calentarse rodando. No, lo caliento, sí, lo calientas y a lo mejor tardas porque esto también nos ha pasado, porque yo cuando lo he usado, ostras, pues me tengo que hacer esta carretera 2-3 veces para que me dé confianza. Y ojo, esa confianza a lo mejor te está dando el 40% de rendimiento del neumático. Lo que pasa es que ese 40 es una pasada para lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero ese neumático a pleno rendimiento, alucinaríamos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que se monta eso pensando, lo que hablábamos antes, ¿no? Yo me voy a montar un neumático de carreras porque esto me va a hacer correr más. No, es que tú tienes que correr para poder montar eso, ¿vale? Porque si no lo llevas a la temperatura de trabajo, por desgracia conocemos muchísimos casos que gente que montaba neumáticos deportivos con su 1000 SP nueva de 30.000 euros, ya te digo, por desgracia conozco varios casos de que, ostras, pues me voy a montar un slick rayado, y en la curva que ellos pasaban a 100, normalmente, para empezar su ruta súper divertida, han tumbado y han siniestrado la moto, en el mejor de los casos. Y eso contando de llevo el mejor neumático del mercado. Eso contando que llevabas un neumático, que sí, es muy bueno, pero no está hecho para eso. No es para esto. Entonces, para nuestros neumáticos de calle, ¿qué podemos hacer para que nos duren el máximo posible, para alargarles la vida? Porque yo veo casos de gente con un TT que les dura 3.000 kilómetros, pero yo a veces pienso que es porque igual han hecho algo, igual lo han llevado a una situación de estrés durante demasiado tiempo. ¿Tú qué nos recomiendas como profesional para que nos duren esos 6.000 kilómetros? Lo primero es ser conscientes de que tenemos la moto a punto. No nos imaginamos la cantidad de gente que conduce la moto, que dice, no, a mí me va bien,
a mí me va bien. Y cuando empezamos a tener problemas de esto de que me empiezan a consultar, ostras, pero es que aquí con este neumático se me cierra la dirección y tal, pero vas bien, sí, la moto va genial porque me la ha puesto a punto, ¿vale? Vamos a hacer un setting de suspensión y te das cuenta de que esa persona, o sea, un setting de suspensión no es está hecho o no está hecho. Cada persona y en cada situación debería tener su setting, ¿vale? No es lo mismo yo cuando voy a rodar a Carràs que cuando voy a rodar a Montmeló. Si entro con los settings, yo, mismo piloto, mi moto, misma moto. Si yo entro con los settings de Alcarràs en Montmeló y voy a hacer tiempo, en la tercera curva me pega un tortazo. Con la misma moto, el mismo pilotaje. ¿Por qué? Porque hay que adaptar la moto. Entonces, en el uso del 90%, ya es que yo cuando entro al circuito, bueno, pues a lo mejor ese día tienes que hacer un cambio, pero tú si el 90% de uso lo haces en calle, tendrás que adaptar tu moto a tu uso en calle. Y habrá una diferencia brutal, o sea, no os imagináis la cantidad de gente que cuando le haces un setting de suspensión, es que me ha cambiado la vida. Es que todos los problemas que tenía de tal, no sé qué, ostras, es que ahora sí, y no lo sabemos porque como no lo hemos vivido, nos pensamos que la moto ya... Ostras, pues sí, va bien. Bueno, es un indicativo muy importante. Entonces, lo primero, tener la moto bien. Lo segundo, determinar el uso que le vas a dar y adaptar lo que vas a ponerle a la moto a ese uso. Te puedes quedar corto, te puedes quedar largo, claro. El neumático perfecto, que es que agarre en seco, en mojado, en frío, en caliente, en carreteras de 40 km por hora y en circuitos de 200 km por hora, y que encima no dure 25.000 km, eso no existe ni va a existir, ¿vale? Nos estamos acercando. Entonces, vamos a coger lo que más se adapte, o un producto que hayan desarrollado para el uso global que nosotros le vamos a dar a la moto. Esa es la recomendación más buena que puedo dar. El tema de si llevas mucho rato haciendo curvas, día de verano, que hace calor, ¿recomiendas parar y dejar enfriar un poco el neumático? No, recomiendo parar y controlar la presión. Bueno, eso sería lo ideal, el llevar el manómetro encima y... Posiblemente tú has salido a rodar, ostras, pues lo que decimos, ¿no? Ostras, es que vamos a meterle caña este domingo y vamos a hacer una ruta que son 400, 500 curvas, 5 horas haciendo curvas, rápidas, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vale, pues cuando llevas media horita, una hora, ya estamos a tono, ya estamos en el tema, ¿no? Recomiendo parar y ahí sí, ajustas la presión a lo que toca, que ya estás en un ritmo de trabajo concreto, con un estilo de pilotaje concreto, y entonces sí que puedes decir, vale, ahora sí, me pongo el 2.3 atrás y el 2.4, 2.5 adelante, y aquí voy a gozarlo, porque si has salido así de casa, a 2.4, 2.5 y el 2.3 atrás, posiblemente cuando pares después de la hora, después de ese uso de conducción, el trasero lo tengas a 2.7, 2.8 y estás perdiendo grip. Eso sería lo ideal. Una vez has empezado a trabajar y estás ya diciendo, ahora sí, paramos, comprobamos presiones, las ajustamos y seguimos el resto del día. Por supuesto, cuando paremos, van a bajar más. También hay que procurar comprobarlas para volverlas a subir, porque en cuanto se enfríe el neumático, bajaremos de este 2 de zona peligrosa. Bueno, el tema del setting, que claro, hemos hablado de setting, pero el setting lo puede hacer cada uno en su casa o lo suyo sería buscar a alguien. Porque claro, es como, parece muy fácil, tú lo ves ahí, que le dan 4 vueltas por arriba, 4 por abajo, pero ¿qué puede pasar? Pues que la líes, que la líes. Yo, para gente que quiera hacer un setting, una de dos, os lo recomiendo, ir a un sitio profesional, que sepan lo que están tocando, o lo quieres hacer tú, no hay problema, hay cursos especiales, específicos de puesta a punto de suspensiones, y con eso saldrás con unas nociones como para poder tocar tu moto en cualquier circunstancia, pero cuenta que 2 clics cuentan. 2 clics cuentan. 1 milímetro en horquilla, en geometría, cuenta. Media vuelta de precarga, cuenta. Y si lo haces todo mal, puedes hacer una moto inconducible. Y después, por mucho setting que lleves, si no llevas un aceite al día... Por supuesto, o sea, el mantenimiento, que nadie
Es el gran olvidado. Es el gran olvidado. El aceite de la o sea, horquilla. el aceite de la horquilla, amortiguador. eso se cambia, sí, eso se cambia. Y el amortiguador ni te digo. Lo normal es que se tenga que hacer a 2-3 años, pero nadie. Vemos motos aquí que llevan 15 años y no se la ha cambiado hasta que no rompe el retén Y pierde. y entonces pierde, pero eso no significa que estuviera funcionando correctamente. Entonces, por supuesto, un buen setting de suspensiones. Piensa que no es algo fácil, no es algo que te puedan decir, no, es que esta moto ya tiene hecho el setting, la han tocado en tal sitio y le han hecho suspensiones y la han preparado para carreras. Bueno, que tenga la capacidad de ser ajustable no significa que el ajuste que lleve sea el que a ti te conviene. Piensa que nosotros, cuando hacemos un setting de suspensión, hacemos unas entrevistas con unas preguntas muy sencillas. Bueno, son preguntas lógicas que cada uno puede contestar sí, no o no sé, no tiene otro tipo de respuesta, y con eso nosotros, analizando esas sensaciones que tiene cada usuario, vemos cómo está la moto y a partir de ahí vamos corrigiendo. Es más, muchas veces no en un solo setting se puede conseguir ajustar bien la moto para una persona. Ojito. Va, la última y te dejo. Tema pinchazos. ¿Se recomienda cambiar el neumático? ¿No? ¿Reparación? ¿Qué tipo de reparación es mejor? Primero de todo, cuando hay un pinchazo, yo si hay una ruta, bueno, estoy haciendo una ruta, tengo una salida, tal, no sé qué, no sé cuánto, le pongo una mecha. ¿Una mecha sirve? Sí, puntualmente, para salir de ese momento. Piensa que a la que pongas una mecha, estás rompiendo lonas. En la mayoría de casos no tiene por qué tener más consecuencias, pero pierdes la garantía. O sea, el fabricante ahí ya se desentiende totalmente porque tú estás perforando unas lonas de estructura que no suele pasar. Nos hemos encontrado casos de que sí, ha estallado el neumático. Pero porque estás rompiendo las lonas y si en vez de un punzamiento es una raja y eso corre, se abre. No sabéis lo que es ver un neumático así abierto como si le hubieran explotado una calabaza. Cuidado con esto. Entonces, mechas, solo las recomiendo. Estoy en medio de una ruta, me he quedado tirado, esto es lo único que hay, vale, pónselo, llega a casa y en cuanto llegues, cámbialo. Como mínimo, haz una reparación interna. No dejéis una mecha puesta en ningún neumático de código de velocidad superior a H. Básicamente porque salen volando. Y te lo dice uno que ya lo ha pasado 2 veces y no es una sensación agradable, ¿vale? Siempre que pongáis una mecha, no es conveniente pasar de 120-140. A más de esa velocidad, puede salir disparada porque no tiene ningún tipo de fijación, al final no deja de ser una mecha de vulcanizado con una cierta adhesividad que se pierden, o sea, es que a mí nunca me ha pasado, llevo toda la vida haciéndolo, vale, felicidades, has tenido suerte, o sea, genial, ¿no? Pero no es recomendable. Si me preguntan a mí, yo tengo que decir lo que es. Entonces, ¿qué es lo mínimo recomendable? Desmontar el neumático y poner una seta con mecha vulcanizada de caucho interna. Esto no significa que no se pueda rajar el neumático, porque si está dañada la lona puede desprenderse igual que la otra, pero como mínimo no nos va a salir volando, ¿vale? Aún así, fabricante recomienda cambiar. Yo personalmente, con todos los años que llevamos y los miles de neumáticos y problemas de este tipo que hemos tenido, bueno, considero que como mínimo tiene que haber esta reparación interna y sobre todo, nunca, bajo ningún concepto, porque entonces sí se multiplican los casos de accidente, más de 3 reparaciones en un neumático y siempre y cuando una de la otra esté a más de 25-30 centímetros. Si tú tienes un pinchazo aquí, una perforación aquí y otra perforación aquí, es muy probable que ya conecte una con la otra y se abra.
Esto si te pasa en una scooter a 50 km por hora, tendrás un disgusto. Si te pasa en una moto grande a alta velocidad, da igual lo que pase porque a ti ya te va a dar igual. Importante, ¿eh? Ahora, espera, la última que se me olvidaba. Yeah. El tema de las medidas. Nos gusta que el neumático trasero sea tan grande como sea posible. Pasar de un 160 a un 180, de un 180 a un 190, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Estamos haciendo tonto? Depende para el uso. Que hay casos, sí que es verdad que hay casos y casos, por ejemplo, sobre todo hablando de las 1000 de antes del 2016, 17, que montaban el maldito 190-50. ¿Qué pasa? Que aquí, aún no estando homologado, porque no se podía pasar ITV, la moto con un 190-55 cambia drásticamente a mejor. El pasar de un 180 a un 190, bueno, pues depende, vas a perder agilidad, se va a hacer la transición más lenta, tienes que recorrer más goma. Pero sí que es verdad que a lo mejor, ostras, pues es que mis salidas son de alta velocidad, de curva de alta velocidad, bueno, pues ahí ganamos superficie de contacto, ¿no? Sería un poco valorable al tipo de uso. Desde luego, si no vas a hacer esto y le pones un 190, solo vas a perder y la goma va a bajar. Exacto, y te quedan ahí los 3 dedos que no utilizas y dices, ¿para qué? Correcto. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, al final nos hemos tirado un rato. Bueno, pero oye, ha sido constructivo. Muchas gracias, esperemos que esto le sirva a mucha gente para solucionar dudas y sobre todo dar un poquito más la perspectiva de la importancia que tiene el neumático en lo que es nuestra seguridad, que vamos encima de la moto y que no nos queremos caer. Es lo que te coge al suelo. Tenemos que ser conscientes de qué montamos, cómo lo tratamos y estar donde tenemos que estar. Totalmente. Pues oye, un placer. Esperemos que les haya servido a esta gente y a la próxima más y mejor. Nos vemos prontito. Chao.